Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas un día más al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, pues para hablar de cine. Hoy vamos a hablar acerca de la película de Napoleón, una película que vi ayer, literalmente, una película que hemos visto en torno a finales de noviembre y que que la verdad que me gustaría reseñar y sobre todo hablar de ella porque creo que es una película interesante en términos históricos. Y sobre todo me gustaría hacer una crítica sincera a lo que creo que ha sido una película interesante, o al menos un proyecto que partía de la base de ser realmente interesante, que al final se ha acabado convirtiendo en una decepción para prácticamente la mayor parte del público, ¿no? Es una película que la verdad que es del mismo director de Gladiator 2, de Ridley Scott. La verdad que un director que ya había hecho películas históricas que habían sido despampanantes desde un punto de vista visual. Napoleón es verdad que es una película que desde un punto de vista visual es muy buena, las cosas como son, tiene tanto unos efectos como una música, como que sobre todo acompaña la imagen y que la hace como mucho más épica y que cae en en esa epicidad prácticamente constante en torno a la vida de un personaje que es el de Napoleón, ¿no? La verdad que es una película que la verdad que se ha estrenado a finales de noviembre. Yo os tengo que admitir que la he visto unos días después del estreno, la he visto con un amigo mío que se llama Fernando, que además también es un colaborador del Foro de la Historia, y salimos un poco los dos con la misma opinión. Le dije cuando entramos que me habían comentado amigos y familiares que esta película y compañeros que esta película era bastante decepcionante en términos históricos, y cuando entramos en la sala, las cosas como son, nos decepcionamos en el sentido de que pensábamos que iba a ser una cosa muchísimo más elaborada desde un punto de vista tanto del guión como histórico, y pues al final hemos acabado descubriendo que no, que era una película bastante sencilla en ese ámbito y que lo que destacaba era por sus gráficos y sobre todo por sus aspectos, digamos, más visuales, ¿no? Y musicales. La verdad es que es una película interesante, en principio por el reparto. Tenemos a, por ejemplo, Joaquín Phoenix, que es básicamente el actor del Joker, por cierto, peliculón también. Vanessa Kirby o Edward Philipponat o, por ejemplo, Joseph Querur, que tienen papeles relevantes, ¿no? En cualquier caso, los dos más importantes son el de Joaquín Phoenix y el de Vanessa Kirby, que son los Joaquín Phoenix interpreta a Napoleón, un personaje al que por cierto se viste como una especie de personaje malvado, y ya os contaré el porqué, y luego a Vanessa Kirby, que realmente es la coprotagonista, en el sentido de que aunque la película va sobre Napoleón, una buena parte de la película gira en torno a la emperatriz Josefina. Me gustaría destacar una cosa. Lo primero, me gustaría hablar del personaje de Napoleón, ¿no? Antes de hablar de toda la cronología. La película, lógicamente, habla de la vida del personaje, habla de su desarrollo tanto militar como político, y personal, por supuesto, y luego habla, hasta el final de su vida en la isla de Elba. Como sabéis, Napoleón es un general corso que se hace bastante famoso por derrotar tanto a los independentistas como luego a los británicos en ciertas batallas. De hecho, estas salen representadas en el inicio de la película, y luego por otra parte se junta o se casa con Josefina y digamos que comienza una especie de escalada política en torno al consulado, el directorio, luego como emperador, y posteriormente dentro de ese gobierno de los 100 días que durará la vuelta desde Elba a Francia y hasta la batalla de Waterloo, momento en el que Napoleón va a perder esa batalla, la batalla de Waterloo, contra el duque de Wellington y sus aliados, mayormente austriacos, prusianos y rusos, donde van a vencer a las tropas de Napoleón y donde van a, digamos, restablecer ese orden monárquico y del Congreso de Viena, que luego, por supuesto, será importantísimo desde un punto de vista, digamos, de los gobiernos liberales
del siglo XIX. Deciros que personalmente creo que desde un punto de vista histórico el personaje es bastante más profundo que lo que se muestra, ¿no? Es cierto que el personaje Joaquín Phoenix interpreta un buen papel en el sentido de que se muestra un Napoleón pues melancólico, se muestra un Napoleón fuerte, con mucha personalidad, pero es un personaje que tiene bastante más, digamos, ambición, que por ejemplo eso no se muestra realmente en la película. Por otra parte, Vanessa Kirby interpreta el personaje de Josefina, un personaje interesante en la película porque aparece lógicamente, pues aparece durante toda la película en torno a las cartas que Napoleón le envía y también el desarrollo vital de la emperatriz. También aparece en torno a digamos, al proyecto que tiene Napoleón, porque Josefina y Napoleón no podían tener hijos y entonces Napoleón accede a divorciarse de Josefina y a casarse con otra mujer para obtener ese heredero tan ansiado para su imperio. Y luego, por otra parte, pues desde un punto de vista, digamos, pues desde un punto de vista histórico, se muestran dos personajes que son mucho más terrenales que quizá lo que muestran tanto las biografías como o más vulnerables, por así decirlo, respecto a lo que muestran las biografías desde un punto de vista historiográfico, desde lo que muestran los documentos que conservamos y sobre todo unos personajes pues quizá más basados en lo que es la sociedad del siglo XXI, cosa que para mi gusto creo que es un error, porque aunque el cine debe ser un instrumento para entretener, sí que es cierto que hay veces que hay que sacrificar ciertas cosas de cara a, bueno, pues a mantener una buena interpretación de lo que fue la historia. Desde un punto de vista de la película, en torno a los hechos, ¿no? Al ascenso de Napoleón, por ejemplo, bueno, pues al ascenso de Napoleón, a la llegada de este como emperador, a sus batallas, se muestran una especie de hechos inconexos que supuestamente dan sentido a la vida de Napoleón. A mí me parece bastante curioso porque Napoleón es ese militar corso que tiene, pues la verdad, unas grandes dotes pues militares en el campo de la artillería y que luego, por supuesto, las irá perfeccionando con sus campañas, como por ejemplo la campaña italiana o la propia campaña en Egipto, que por cierto aparece en la película prácticamente de refilón para mostrar las pirámides, mostrar una momia de un faraón y prácticamente la aspiración del propio Napoleón a ser una especie como de semidios político en Francia. Es una cosa que me parece curiosa en el sentido de que bueno, pues Napoleón aspiraba, creo que a otras cosas. Luego, por otra parte, digamos, aparecen las aspiraciones políticas de Napoleón. Francia, según esta gente, está hecha una mierda, poco más que eso, y por tanto se necesita mano dura. Aparece de hecho Robespierre y su muerte, de hecho, también aparece la guillotina, todos aquellos actos que habían sido absolutamente desoladores en la Francia de la época por la cantidad de muertes que habían traído, tanto de los realistas como de todos aquellos que estuvieran en contra de la República Francesa en términos políticos, porque tuvieran otro proyecto o porque se mantuvieran fieles a la familia de pues, Luis XVI. Y bueno, en cualquier caso, es interesante porque lo que al final vemos es básicamente que, bueno, pues comienzan esos hechos inconexos, ¿no? Napoleón llega al directorio, tampoco sabemos muy bien cómo, se hace con el poder, tampoco lo explican realmente. Hay alguna escena que incluso es divertida porque vemos esa coacción a los diputados nacionales de la Asamblea Francesa, pero que tampoco está conectada. Lo único que dicen es que Napoleón quiere todo el poder, pero no te dicen cómo lo consigue, ni qué planes tiene, ni qué respaldo tiene. En unas escenas que son ridículas desde un punto de vista ya no de los guiones o de las conversaciones entre los personajes, sino históricas. Luego, por otra parte, rápidamente pasa de ese directorio a ese directorio general, o sea, es decir, prácticamente a coronarse como emperador. Y luego, pues bueno, imitando, digamos, uno de esos cuadros donde se
bueno, el cuadro donde se ve lo que es la coronación de Napoleón, podemos observar cómo este mismo se corona y entonces es como el momento de máximo esplendor del personaje, ¿no? Un personaje que es arrogante, es a la vez es un personaje tierno con su mujer, pero implacable con sus enemigos. Comienza, digamos, a formarse en esas aspiraciones de ocupar Europa. Es curioso porque respecto a la ocupación de Europa por parte de los bueno, pues de los franceses, se habla mucho acerca de pues mismamente los ejércitos y toda esa ocupación, ¿no? Y poco más que se habla de que todos ellos, es decir, todos los oponentes de Napoleón, se unen, incluso algunos de sus aliados, como eran el Imperio Ruso, se unen entre sí para frenarle los pies a este. Y entonces este comienza literalmente a enviar sus ejércitos a luchar. Vemos las batallas de Austerlitz que aparecen representadas. Pues bueno, tenemos 2 horas 38 minutos para ver la película y por tanto, pues escenas de batallas va a haber 5 o 6. Luego, por otra parte, tenemos la batalla de Borodino y tenemos todas esas campañas. Es curioso porque entre campaña y campaña, poco más que nos explica el por qué son dichas campañas, sino que todo va sucediendo de seguido como si la persona que estuviera viendo la película, que en mi caso sí que es cierto que conozco un poco más la historia de Europa del siglo XIX, como si conocieran la historia de Napoleón. Entonces te cuentan que los rusos primero eran aliados suyos, o los austriacos, después los austriacos se unen a los rusos y a los británicos, digamos que comienza esa visión política y panorámica de la diplomacia napoleónica, pero realmente es curioso porque no se habla nada del proyecto político que tenía Napoleón ni de lo que hizo, lo cual es terriblemente triste que una película de 2 horas y media, casi 2 horas 40 minutos, no haya podido ni aunque sea explicar en quizá 2 minutos, 3 minutos de película qué es lo que quería Napoleón y qué es lo que consiguió su proyecto, ¿no? Más allá de que nos pueda gustar o no. En cualquier caso, ahí están esos hechos inconexos que al final acaban desembocando en la campaña de Rusia, una campaña donde tenemos una batalla de Borodino donde los rusos caen como chinches y bueno, pues una ocupación de Moscú precedida, bueno, donde después podemos ver la quema de la misma ciudad y la retirada posterior de las tropas napoleónicas, que lógicamente era por el frío, por los malos suministros y las enfermedades, pero que desde luego lo que podemos ver en la película es que no se cuenta nada de esto, solo se dice algo de los víveres, digamos, por fuera, y se habla un poco de que Napoleón se retira. ¿Por qué se retira? No lo sabemos, si no lo debería haber hecho, si en realidad Napoleón no se cuenta el por qué ha perdido. Entonces, bueno, en cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta pues es un poco que se habla de sus campañas. La verdad es que después de esa derrota se habla de Elba y se habla pues de toda esa derrota y de sus 300 días que se tira en una isla donde Napoleón es el soberano y donde realmente bueno, pues tiene sus guarniciones y quien le proteja, pero podemos ver posteriormente que esto no es suficiente para la ambición del emperador y que decide volver, pero no se cuenta quién le apoya. Él coge un barco que lo roba en Elba, va a Francia y en una larga marcha conquista el poder de Francia, depone al rey y levanta Francia en armas contra sus captores, ¿no? Que eran estos realistas y luego, por supuesto, todas las potencias aliadas. En un único o último intento por intentar obtener una victoria final sobre los aliados, caemos directamente, después de esto, sin contexto, en la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo, como ya sabéis, es la última batalla de Napoleón, la gran derrota de Napoleón, donde bueno, pues prácticamente el duque de Wellington utiliza las mismas tácticas que el propio Napoleón había utilizado anteriormente. Parece esto la batalla de Zama, la batalla de Zama entre Escipión y Aníbal. Y bueno, pues por supuesto también bueno, pues lo que vemos es que al final Napoleón sale derrotado en una
la verdad, en una batalla que es desde un punto de vista visual espectacular, pero que no tiene realmente que no tiene realmente tampoco mucho, pues mucho interés desde un punto de vista histórico, ¿no? Porque como no se ha contado el contexto. Y bueno, la batalla termina con la muerte de Napoleón en Santa Elena 6 años más tarde. Hablando un poco de ese personaje abatido, ya viejo, con enfermedades y que tiene, bueno, pues que una vida ya que se le escapa, con una Josefina que ha fallecido, en una relación además entre los personajes realmente tortuosa, porque Napoleón se desprende de ella para poder seguir con su ambición, pero realmente se acaba dando cuenta de que no tiene mucho sentido estar sin Josefina y que la sigue tratando prácticamente como a su mujer, pese a que ya solo la puede llamar amiga. Por otra parte, destacar que, bueno, la película acaba con una pantalla en negro hablando acerca de todas las batallas de Napoleón, destacando los muertos que hubo en cada una y poco más que sugiriendo que Napoleón llevó a la muerte a 3 millones de franceses o de personas dentro de, porque no sabemos si en esos muertos están también las bajas enemigas, pero podemos ver claramente bueno, pues que se habla de los muertos y de como si Napoleón hubiera conducido a toda esta gente a ese desastre, bueno, pues de tantas muertes, ¿no? Está claro que esta película es una película desde un punto de vista histórico nefasta. Creo que es una pena porque la verdad que desde un punto de vista visual está muy bien y es una lástima que podían haber tenido la oportunidad de hacer algo potente desde un punto de vista histórico. No lo han hecho porque pues o no les ha interesado o porque consideran que el público es lo suficientemente poco inteligente como para considerar que esta película es buena, o sea, quiere decir que se van a tragar cualquier cosa que les pongan delante. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ha habido bastantes malas críticas, de hecho en Film Affinity tiene una nota de un 6, lo cual es lamentable y probablemente una buena parte de esa nota sea por cuestiones sea por cuestiones visuales. Y lo que yo tengo bastante claro es bueno, que es una película que era una oportunidad buenísima para hablar de un personaje que, bueno, pues puso en jaque en toda Europa, que igual que Hitler, y salvando las distancias tanto ideológicas como políticas, Hitler puso en jaque a toda Europa, tenemos que tener bastante claro que, por supuesto, bueno, pues lo hizo también Napoleón, que lo hizo con otra ideología y con otra forma de ver el mundo desde el siglo XIX y que por supuesto lo hizo con una, digamos, intención, ¿no? Por otra parte, me gustaría comentar que, aparte de que no se habla del propio proyecto de Napoleón, tampoco se habla, por supuesto, de la campaña española, ¿no? Es interesante porque, a ver, normalmente cuando se habla de las guerras napoleónicas, uno de los puntos fundamentales es la guerra de independencia, ¿no? Como la llamamos aquí, o como lo llaman los franceses, la guerra de España, o sea, es decir, la conquista de el territorio español con el pretexto de ocupar Portugal, que estaba ayudando a los británicos, y bueno, pues la conquista colateral, ¿no? Bueno, pues de la península por parte de los franceses. En el caso de España no se habla de absolutamente nada, o sea, de hecho no se menciona ni la palabra España en toda la película. Es un poco lamentable en ese sentido, porque sí que es cierto que se debería de mencionar, y por otra parte también es cierto que la película, digamos que tiene o bueno, desde un punto de vista histórico, la historia, una de las campañas más importantes de Napoleón, y de hecho la primera derrota de Napoleón es la batalla de Bailén. Entonces, bueno, en cualquier caso, ahí está. Creo que es una película que se deja muchas cosas y que lastimosamente, pues creo que va a quedar a la historia como una película realmente mediocre. Yo, sin embargo, recomiendo verla, creo que es una película entretenida, creo que tiene, bueno, pues capacidad como para entretenernos un par de horas, pero que sin embargo no es el peliculón que nos habían vendido. Que eso también es importante. Decía un profesor mío, bueno, que se llama Jesús Izquierdo, que cuando uno rompe las expectativas, al final acaba
digamos, como dejando salir a los monstruos, por así decirlo. Porque claro, uno tiene una serie de expectativas, esas expectativas se quiebran, entonces pues comienzas a buscar proyectos alternativos, comienzas a hacerte una visión diferente de la que tenías anteriormente, y en este caso, pues por supuesto, lo que sucede es eso, ¿no? Que al final tú tienes unas expectativas muy altas en torno a un proyecto, que en este caso es el proyecto de la película de Napoleón, y acabas dándote cuenta de que, bueno, pues esta película ha sido un fraude, por lo menos en términos históricos. El análisis es bastante malo, pero bueno, yo quiero dejarlo por aquí. Creo que es una película que no va a tener premios, creo que es una película que va a pasar más desapercibida de lo que parece. Como mucho puede optar a algún que otro premio, quizá visual, pero audiovisual, pero nada más. Así que nada, yo me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os ha parecido esta película de Napoleón, y pues nos vamos viendo. Este episodio lo colgaré a la mayor brevedad posible, porque ya te digo que yo he visto esto a finales de noviembre y lo colgaremos ya en diciembre, pero me imagino que a principios. Así que nada, muchísimas gracias, y ya sabéis, aquí tenéis el canal para lo que queráis. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.